por más de que yo había cambiado internamente, mi actuar estaba siendo acorde a mi identidad anterior. Tú nunca vas a vender nada que no sea coherente contigo. Hay que ser conscientes del ritmo que tiene nuestra vida ahora y el ritmo que va a tener la vida de nuestros sueños. Si tú en ese momento estás sintiendo que está todo bien, pero que no estás dando tu máximo potencial, que tienes mucho más para dar, pero que no lo estás explotando, que no estás siendo completamente tú, que hay algo, esto es para ti y te voy a hablar desde el corazón. Esa es la parte como, entre comillas, feíta del glow up, todo lo que tenemos que vivir, todas las transformaciones, porque estas generan dudas, generan conflictos. Bienvenida y bienvenido a este espacio donde aprenderás a organizar tu vida, tomar decisiones con paz y confiar mucho más en ti mismo. Soy Manu Barrientos, tu host. ¿Amamos? ¡Amamos! Hay que ser conscientes del ritmo que tiene nuestra vida ahora y el ritmo que va a tener la vida de nuestros sueños, porque va a ser la única manera de poder sostenerte en el tiempo con un estilo de vida que genuinamente sí sea para ti y valga la pena. Bienvenida y bienvenido a la parte 2 de un glow up real, de verdad, cómo se ve sin filtro, en serio. Como te había dicho en la parte número 1, que fue el episodio de la semana pasada, hablamos muchísimo del tema interno, de la mentalidad, de la espiritualidad, de cómo tener este glow up muy dentro de ti, porque también, como te lo conté en el episodio pasado, se requiere genuinamente un glow up interno para que se pueda generar algo externo. El glow up va más allá de cambiar tu cuerpo, de cambiar cómo te vistes, de cambiar cómo te ves o de trabajo, o sea, cosas tangibles. También se requiere de algo internamente para poder que sea real y genuino. Esa es la parte como, entre comillas, feíta del glow up, todo lo que tenemos que vivir, todas las transformaciones, porque estas generan dudas, generan conflictos y no es algo fácil y sencillo de pasar, y lo hablamos en el episodio anterior. Pero acá viene otra fase que es la, digamos, el puente. Creo que así fue como lo dijimos en el episodio de la semana pasada, y era que tú tienes tu parte interna, la que vas a trabajar, tú tienes tu parte externa, que es lo tangible, lo que se ve que se cambió, pero hay algo en la mitad que las une y es este episodio, y es la energía, los ritmos de tu vida, lo que te sostiene, lo que te mantiene, lo que genuinamente logra que esto pueda trascender y no sea solamente algo interno. Y acá te lo voy a contar por qué. Digamos que yo no viví esas transformaciones como te lo conté en el episodio anterior. Esto todo lo hago con la intención de que tú puedas ver a través de mi experiencia. Entonces yo no vivía esto como de que este mes hago esto, este mes el otro, el mes del otro, y terminé. Ojalá, chiquita. Y es por eso que yo creé el programa Volver a Ti. Es nuestro programa donde literalmente pasas por cada una de estas fases y tienes literalmente este glow up. Pero no fue así como yo lo viví, porque no había el programa, porque no había este servicio, y lo creé gracias a esa ausencia, reconociendo que me hubiera gustado tenerlo, literalmente, como creo que sé esa persona que te hubiera gustado tener en tus momentos débiles. Esa es como mi mantra de vida, mi razón de ser. Así que bueno, después de que yo viví esa transformación de la que yo te conté en el episodio pasado, llegó esta nueva transformación, que es la que te voy a contar hoy, pero al tiempo, o sea, muy al tiempo. Entonces, definitivamente mi transformación mental y espiritual e interna fue compleja debido a esto, debido a que yo no sabía cómo volverla algo tangible, debido a que yo no sabía cómo ser en esta nueva versión mía. Y es que, claro, tú creas una nueva versión tuya dentro de ti, diferente, sea para bien, sea para mal, pero tu entorno y tus acciones no necesariamente cambian de manera instantánea. Entonces, este transitar a veces se vuelve complejo. Yo tenía una vida que aparentemente era súper cool, o sea, genuinamente. Yo vivía sola, tenía pareja, hacía una carrera que me gustaba, era muy sociable, como que era muy conocida en mi entorno social. Tenía carro, podía tener viajes, tenía, gracias a Dios, pues alimentos, comodidades. Literalmente, pues yo tenía, digamos que, no sé, un iPad, un computador, esas cosas electrónicas, no sé, como que siento que todo es una bendición. Entonces, pues depende mucho de desde qué punto lo veas, pero sí, genuinamente tenía muchas bendiciones. Entonces yo decía dentro de mí, tengo muchas bendiciones. Internamente ya conecté con lo que yo quiero, internamente ya sé qué camino coger, sé que no, tengo muchos valores claros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿por qué no se siente bien? ¿Por qué sigue sintiéndose incómodo, maluco? Entonces, aquí es como
otro tipo de personas a las que les hablo diferente al episodio anterior. Al episodio anterior era para esa chica o para ese chico que estaba como muy, como yo estuve como muy tristongo, muy desde el caos, muy desde donde estoy, pero este episodio es como para esa chica que ya gestionó todo eso, o ese chico, tú, o sea, tú que tal vez ya gestionaste todo esto, pero igual no se siente correcto todavía, que es como, es que something is happening, como que algo está pasando. Así que como para ponerlo en perspectiva, si tú en ese momento estás sintiendo que está todo bien, pero que no estás dando tu máximo potencial, que tienes mucho más para dar, pero que no lo estás explotando, que no estás siendo completamente tú, que hay algo, esto es para ti y te voy a hablar desde el corazón porque ahí estuve yo. Y es que primero yo no descansaba, o sea, creo que esta era de las cosas más complejas. Y es que después de reconocer qué es lo que yo quería, yo me obsesioné al tal punto de que yo no hacía nada más que eso, entonces yo no descansaba, toda mi vida, todo mi sentido, todas mis conversaciones eran referentes a esto que yo quería, entonces no había un momento donde mi cerebro se apagaba, mi cerebro siempre estaba en función de necesito lograr esto, necesito hacer lo otro, porque yo ya internamente reconocí muchas cosas, entonces ya que se hicieron visibles para mí, yo necesitaba llegar al punto de que ya fueran obvias, de que ya estuviera sucediendo absolutamente todo. Además de esto, el sacrificio era como el mínimo estándar. Para mí, sacrificar una hora de mi sueño, sacrificar algo familiar, sacrificarme a mí misma por trabajar en exceso, por lograr eso, era lo normal. Y aún así, el trabajo, el resultado no era lo que yo esperaba, porque como te digo, no sentía que estaba dando mi máximo potencial. Entonces yo podía desligarme de muchas cosas, podía no tener amistades, podía no salir, no podía no tener un montón de cosas con tal de estar como literalmente una hormiguita trabajando, pero aún así los resultados no me llenaban full. Al inicio era necesito más de mí, necesito más de mí, necesito más de mí, pero después llegó un punto donde era como ya estoy dando todo y como que nada sucede, como que ¿qué está sucediendo? Y entonces me di cuenta que no había coherencia conmigo. Y aquí quiero que también seas muy honesta contigo y es que yo, digamos que, como te conté en el episodio anterior, ya tenía demasiadas cosas solucionadas internamente, entonces en mi cerebro ya estaba todo súper cool, súper nice, pero en mi accionar no. Entonces había una no coherencia en mi vida que no estaba siendo explícita, sí, que no estaba siendo explícita, sino que estaba implícita porque nadie más la conocía además de mí, porque nadie sabe qué hay dentro de mí, ¿me entiendes? Entonces yo internamente era como que no es que yo ya soy capaz de todo, yo puedo tener un balance, yo tengo mis 4 áreas organizadas, yo soy súper bien, no sé qué, pero externamente era workaholic, no era capaz de decirle que no a nadie, yo internamente decía, ya sé poner límites emocionales, pero no sé poner límites laborales. Entonces, había demasiada incoherencia, genuinamente. No es como ahora que yo genuinamente como que soy en el accionar igual al pensar. Y creo que por mucho tiempo yo critiqué mucho a las personas que no eran coherentes, pero hasta que lo viví y me di cuenta que muchas veces la incoherencia entre el decir y en el hacer es muy subconsciente o viene desde una perspectiva en la que uno a veces no se da cuenta o uno como que peca, como que la caga sin querer queriendo. Y esto me pasó a mí. Tanto así que yo fui a hablar con un padre. Yo me fui a confesar y yo le conté al padre el programa que yo estaba vendiendo, que yo había creado esta empresa, que yo había creado Vimel, que yo tenía un podcast que se llamaba Viva y Vimel. Yo le conté al padre todo. También le conté como, obviamente, como la parte de mis pecados, las cositas no tan buenas. Entonces, él me dijo algo que me dolió y que me hizo cuestionarme cosas. Y él me dijo, tú nunca vas a vender nada que no sea coherente contigo. Y yo, ¿qué? Loco. Porque yo le confesé al padre que yo me sentía un poco angustiada porque yo no vendía. Entonces yo me sentía un poco angustiada porque yo era como, ay, pues sí, muy chévere crear ese proyecto, pero yo tengo que ser rentable también. O sea, hay que ponerle numeritos a esta cosa. Hay que volvernos autosuficientes, autosostenibles, porque pues, hay que pagar cuenticas. La vida no es tan mágica siempre. Entonces él me dijo esto y a mí me gustó mucho, pero me dolió en ese momento. Y él me dijo, hay que ser primero coherente para después salir como a decir, pero primero hay que hacer. Y es importante que te fijes ahí en eso, como que él me dijo algo así. Ay, no me acuerdo, fue hace ya mucho tiempo. Entonces yo salí de ahí, yo me quedé, yo dije, pues que, o sea, yo cogí una actitud.
El primer pensamiento fue como que, pues, que sabe, o sea, como que yo medio te conté cositas, o sea, te conté mis pecados y te conté mi proyecto, obviamente tú no sabes las cosas que he hecho bien, pero no, definitivamente el padre sí tenía razón. Después como que entré en razón y estuve ahí un rato en la iglesia y yo dije, "Ah, Diosito, sí, ¿sabes? O sea, como que yo no he sido coherente porque yo internamente ya mejoré muchas cosas, pero eso no lo nota nadie porque yo no lo he podido plasmar. O sea, no es culpa de la gente que no vea mi transformación, sino que yo no me he tomado la tarea de mostrarla porque yo no me he tomado la tarea de vivirla. No es fácil, es que no es fácil transformarse desde adentro, pero tampoco es fácil genuinamente poder exteriorizarlo. Entonces, claro, para mí en ese momento ya era fácil transformarme desde adentro. Definitivamente la Manuela de mucho antes del primer episodio de esta serie era re difícil transformarse desde adentro. Pero para la Manuela de este episodio, que es unos años atrás, no tanto tiempo como la otra, digamos que sí, ya era más fácil transformarse desde adentro porque ya confiaba más en ella, ya tenía más cosas, pero entonces recayó en el sentido de que pasó de sentirse que no era capaz de nada a sentirse muy capaz de todo, que quería controlarlo todo, que quería hacer todo, que no necesitaba ayuda, que era autosuficiente y que podía pasar por ser una persona soberbia. Entonces a veces nos cuesta mucho entender esto, que en tu vida no estás siendo coherente, que en tu vida no estás siendo coherente porque tú piensas de una forma, pero en la manera de actuar te dejas llevar por otras emociones. Y yo creo que yo me dejé llevar mucho por este ego, o digamos que no ego, pero el orgullo. Yo siento que era más orgullo, como que este orgullo, te voy a explicar qué orgullo, porque siento que varios orgullos. Bueno, este orgullo de sentirme de que ya puedo confiar en mí, ya soy capaz, uy, entonces ya no necesito de nadie. Y acá es donde recayó ese problema. Y dejé de ser coherente. Entonces, claro, yo definitivamente no sé si la gente lo notaba. De hecho, nunca se lo he preguntado a mi círculo cero, porque nunca he tenido unas conversaciones como tan profundas. Pero el padre sí me dijo como que no puedes vender nada que tú no estés habitando. Y entonces ahí yo decidí que no solamente iba a vivir mi transformación sola, sino que iba a compartírselo al mundo e iba a mostrarme a mí misma tangiblemente que yo era capaz de hacerlo, porque yo me lo había demostrado en mi journal, yo me lo había demostrado en mis conversaciones conmigo, yo tenía notitas por toda la casa, yo tenía ya mucha más confianza, pero cuando se lo había mostrado tangiblemente a la sociedad, a mí misma, y no para que otros me vean, sino para esa coherencia, nunca lo había hecho. Así que ahí me di cuenta de la importancia de este episodio, de la energía, de poder transitar y llevar todo lo que tú ya construiste internamente a lo externo. Y como en ese momento yo no tenía ninguna estructura, ninguna como rutina, hábitos como tan tangibles, yo empecé con diferentes cosas. Y la primera fue lo que yo más necesitaba resolver, que si tú lo necesitas, acá te doy este gran tip y es tener ritmos de descanso a manera de disciplina y no a manera de ocio. Y acá te lo voy a explicar. O sea, yo definitivamente en este momento, como quería ser coherente, si yo quería literalmente decirle a las niñas que van a transitar por mi programa, aunque yo en ese momento no tenía un programa hecho, yo en ese momento tampoco sabía muy bien cómo iba a ser, pero yo sabía que era lo que quería. Eh, Como que yo apenas iba a salir a la venta con otro programa que tuve, que fue mucho más corto, que hablaba también de lo mismo, pero fue mucho más corto. Pero yo digamos que lo creé mucho desde el afán, desde el voy a vender esto, esto puede ser vendible, esto obviamente, esto está re bueno, pero yo nunca lo había vivido. O sea, como que digamos que sí había vivido ciertas cosas, pero nunca lo había vivido tan real como este que te estoy contando y que literalmente hay tres partes. Entonces entendí que los ritmos de descanso a manera de disciplina definitivamente cambiaron muchas cosas, porque empezó a tener más coherencia. Si yo iba a vender un programa de balance, tengo que ser balanceada, o sea, como que, ¡da! Y internamente yo sentía que yo tenía un super balance, pero externamente no era tan así. Así que ver los descansos como si fuera una tarea de disciplina me ayudó mucho al inicio, porque para mí el descanso era perder tiempo para hacer algo productivo que genuinamente sí tengo que hacer. Entonces, no sé si te pasa, pero nos pasa que tenemos como una lista de prioridades y llegamos a
menospreciar la última cosa que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, si para ti leer es importante, pero es que tú tienes un trabajo o tienes que hacer un montón de responsabilidades, menosprecias el leer, porque es como, pues yo no voy a perder una hora de mi tiempo leyendo, sabiendo que tengo que hacer X, Y, Z, un montón de cosas. O sea, no, ¿qué es eso? What? Pero lo que yo me di cuenta era que esas lecturas, por ejemplo, esos descansos son los que te llevan a genuinamente ser coherente contigo y a accionar mucho mejor en esas cosas que digamos son más prioritarias. Es decir, yo sentía más eficiencia en mi actuar, yo sentía más eficiencia en mi vida, más salud mental, más coherencia, más amor por mí cuando me tomé en serio el descanso, cuando me tomé en serio los ritmos como si fuera una disciplina. Empecé a traquear mi sueño, entonces era súper rico porque yo sabía cuándo dormía mal, cuándo dormía bien, cómo podía mejorarlo. Y también empecé a ver qué relación tenía. ¿Será que es la cama? ¿Será que es la bulla? El fin de semana duermo mejor que el otro. Cuando me trasnocho, porque pues tampoco, o sea, yo sí soy muy madrugadora, pero a veces trasnocho. ¿Será que duermo mejor? ¿Duermo peor? Entonces esto me ayudó mucho a analizar. Entonces, por ejemplo, en tu caso, que digamos no estás como traqueando, que no estás analizando. Además de esto, también me di cuenta que leer una hora al día, aunque sea media hora, por cuando estoy muy ocupada media hora, me ayuda a tener ideas para mi programa, me ayuda a tener ideas para mis videos, para mis stories, para cualquier cosa. Entonces siento que sí me está ayudando a manera laboral y no solamente a manera de cuerpo, de descanso, de pensar en otra cosa. Entonces, claro, si yo estoy 24/7 pensando en mi negocio, un libro que no tenga que ver nada con mi negocio, uno dirá, no sirve para nada, sirve demasiado. Vas a encontrarle como similitudes, vas a encontrarle conexión, vas a encontrarle, no te lo puedo explicar, pero te va a ayudar. También me di cuenta el hecho en su momento de ir al gimnasio sí o sí, porque para mí eso era como despejar mi mente. También lo fue verme una serie. Yo en ese momento sí o sí me veía series, siento que me ayudaba muchísimo, como que sin importar de qué fuera la serie o la película, me llevaba a otro mundo y yo necesitaba salir de mi mundo para poder descansar. Entonces me ayudó mucho en la lectura, las series, y me di cuenta que lo que yo veía en las series me ayudaba para otras cosas. Entonces tener estos ritmos de descanso y verlos como disciplina. Yo actualmente me agendo para descansar. O sea, yo me agendo para ir a dar una caminata al parque de la casa, para tocar pasto y descansar. Entonces, esto me ayudó muchísimo con mi coherencia. Los ritmos son súper importantes. Entender en qué ritmo está tu vida, entender tú qué puedes dar. Tal vez tienes un horario de tal hora a tal hora, tal vez tienes un estilo de vida diferente, tal vez vives en un edificio y no puedes ir a caminar, tal vez vives en una urbanización que no se puede, o tal vez sí. Encuentra tu momento de desconexión total, tal vez sea colorear, tal vez sea escribir, tal vez sea verte una serie, tal vez sea hacer un mapa, tal vez sea cualquier cosa, no sé, como un rompecabezas, cositas así que te lleven a otro mundo diferente del que estás habitando ahora. Lo otro que hice que me ayudó muchísimo a transitar esta etapa de volver lo interno, externo y tangible y tener coherencia fue cerrar ciclos, entender que habían cosas que yo ya tenía que cerrar. Está muy chévere que yo en el episodio pasado que te conté pusiera límites, pero no estaba cerrando ciclos y esto me gustó muchísimo porque cuando uno cierra ciclos, suelta muchas cosas para poder avanzar. Y acá te lo quiero decir con todo el amor del mundo, pero definitivamente no puedes encontrar esa versión tuya que es genuina, que es amorosa, que tú quieres construir, que tiene la vida de tus sueños, si tú no aprendes a soltar cosas que te detienen para alcanzar eso. Es como ir en un bote con muchas piedras y tú, por amor a las piedras, preferir ir lento a la playa que tirarlas por el mar e ir más rápido. Entonces, son decisiones que son un poco inconscientes. O sea, el hecho de que, por ejemplo, nos quedemos donde estamos, que no accionemos, que no decidamos algo diferente a lo que estamos habitando, también es decidir quedarnos ahí, ¿me entiendes? Pero es una decisión que es muy desde el inconsciente. Entonces, por ejemplo, si tú estás en tu botecito lleno de piedras y tú no decides tirarlas, tú no tienes que hacer nada. Entonces tú crees que tú no decidiste nada, pero el hecho de no hacerlo fue una decisión.
Entonces, cerrar ciclos es tomar esas decisiones que son complejas, pero muchas veces duele menos avanzar que quedarte. Pero no sabemos eso hasta que genuinamente lo vivimos, hasta que genuinamente vemos que el avanzar sí es doloroso, pero el quedarte es sufrimiento lento, puro y rotundo, porque es como estar en un lugar o estar con una persona o estar en un ambiente donde tú genuinamente sabes que ya no cabes. Y a mí me pasó muchísimo con personas que tuve que cerrar ciclos, con relación amorosa que tuve que cerrar un ciclo, también con las paces de una Manuela que ya no era la misma. Entonces yo cerré el ciclo de mi superficialidad y yo fui muy consciente cuando dije, ya no quiero ser más superficial, ya no quiero ser más la niña creída, la niña que tiene esto, voy a cambiar la manera en la que la gente me percibe, ya no quiero ser la niña penosa que ya no es capaz de ir al frente, ya quiero ser otra Manuela, y si yo ya internamente viví una transformación, yo lo voy a exteriorizar. Entonces cerré el ciclo conscientemente con mi vieja identidad y entendí que está muy bacana, que está muy chévere lo que vivió, que gracias a esa Manuela que vivió cosas, puedo ser hoy la que soy, pero que ya no quiero habitar en ella. Entonces cierra el ciclo no solamente con gente, no solamente con situaciones, sino contigo misma. El ciclo de ya no seguir más siendo la niña que fuiste, la mujer que eras, el hombre que no sé, que fuiste en el pasado, sino siendo el que quieres ser hoy y el que quiere construir el mañana. Otra cosa que me gustó muchísimo para poder transitar esta etapa y me encantó hacerlo y hoy en día ya casi no lo hago, pero voy a implementarlo, es celebrarme tareas que no son tareas. Yo me celebraba el hecho de dormirme temprano, yo me celebraba el hecho de tomarme una siesta, yo me celebraba el hecho de demorarme 1 hora y media almorzando. O sea, tareas que no son tareas, que es literalmente descansitos, pero me celebraba salir con mis amigas, ya tomarme una sangría y descansar, porque como ya estaba en el otro extremo de estar muy metida en crecimiento personal, construirme a mí misma, yo me celebraba cosas que no fueran relacionadas a esto. Entonces, si tú estás escuchando este episodio es porque genuinamente tú te preocupas por ti misma, porque si tú estás escuchando este episodio es porque dices, yo tengo que mejorar, quiero un glow up, quiero esto. Y me encanta, si estás transitando la fase 1, que es el episodio anterior, métele full a esto. Pero si estás ya en la fase 2, que es este, en el que sientes que, bueno, sí, internamente ya le metí mucha sazón a esto, pero cuando se vuelve como más tangible la cosa, te recomiendo mucho este tip y es hacer cosas que no tengan nada que ver con tu crecimiento personal. O sea, hacer cosas que tú digas, yo solamente quiero descansar. Yo solamente quiero hacer esto, yo quiero comerme hoy algo que no es tan fit, hoy quiero verme una película y acostarme todo el domingo en la cama, no quiero sentirme la niña que está en redes y sube 1000 fotos en el gimnasio, quiero sentirme la que está en sus cobijas viéndose una serie con un helado, period. Así que cuando pasé esta fase yo me celebraba esas cosas, me celebraba el hecho de no estar haciendo nada constructivo, sino netamente vivir en el presente. Porque yo entendí que el burnout se pinta como responsabilidad, como el hecho de estar súper metidos en el trabajo, el hecho de estar súper caóticos, el hecho de tener 1000 cosas que hacer, el hecho de sentirte como, pero no es que yo soy la más productiva, definitivamente tengo todo en una to-do list, yo puedo con todo, soy la mujer más organizada del mundo. Eso te hace sentir como si fuera una responsabilidad, como que tú lo normalizas porque es como, es lo normal, es mi responsabilidad y todo el mundo, en literalmente la sociedad de hoy, lo tiene súper romantizado, aunque ni siquiera creo que la sociedad de hoy, creo que toda la vida la humanidad lo tiene súper romantizado. El hecho de que el éxito laboral es igual a éxito, hasta hace poco se está como normalizando que el éxito sea algo más que netamente tangible, pero pues fue hace muy poquito. Entonces, claro, como siempre estamos normalizando el hecho de ser súper sobreproductivos, nos damos cuenta que eso es como normal y es una responsabilidad, o sea, es súper bien, por decirlo así. Y el que no tenga la agenda llena y el que no sea productivo, entonces pues súper malo, súper, súper malo. Y ya acá como para darte el último paso que tuve que transitar para poder pasar al otro episodio que es más de la acción y entender cómo era mi energía, entender cómo eran mis ritmos, en qué quería yo poner mi atención, te cuento que fue empezar a tratarme como la nueva yo, como una adulta que ya era.
Y esta me gusta porque cuando el padre me dijo que no había coherencia, era porque por más de que yo había cambiado internamente, mi actuar estaba siendo acorde a mi identidad anterior. Entonces yo ya había mejorado muchas cosas de maneras personal, pero no en un 360. Entonces aprendí a tratarme como mi nueva yo. Y esto es súper bonito. Es aprender a habitar una vida desde la perspectiva de la mujer o el hombre que ya construiste al día de hoy. Entonces, si tú ya hoy sabes que te gusta esto, que no te gusta aquello, que ya pusiste límites, que ya cerraste ciclos, que ya hiciste lo otro, pues trátate como esa persona. No sigas actuando, no sigas accionando como la persona que eras hace unos meses, hace unos años, que hubiera elegido otras cosas diferentes a la que hoy eres, que ya elige distinto. Y acá quiero ponerte un ejemplo y una analogía que me gusta mucho y es de una amiga que tuvo una relación muy tóxica. Ella tuvo una relación de muchos años, fue tóxica porque terminaban, volvían, ¿verdad? Llegó un punto donde él volvió en una de esas tantas veces y ella le dijo que no, que ya no, que definitivamente ya no, pues o sea, que pico chao. Y todas muy sorprendidas, como amiga, tú lo lograste, tú puedes. Entonces ella dijo que no, que va, y ¿verdad? Pero entonces pasó otra etapa, pasó a otra fase donde ella no era capaz como de estar con otro hombre porque sentía que le estaba haciendo como infiel a él. O sea, y en el estar me refiero a salir a una comida, a hablarle a un man en una fiesta, o sea, no hablo de estar literalmente en una relación, sino que el hecho de simplemente convivir con otro hombre que no fuera su anterior ex novio. Y también le daba muy duro cuando un hombre, por ejemplo, la cortejaba o le gustaba y le decía, hey, te invito a algo. No, ella era, no, le estoy siendo infiel a mi ex. Y todos éramos como, qué putas. Entonces, en una de esas tantas veces, ella nos cuenta que estaba muy mal, que porque ya no es capaz de salir de ese hueco, que porque ya no es capaz de no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces yo le dije, amigas, que yo creo que tú, o sea, como que tú ya pasaste todo, o sea, como que tú no estás en ningún hueco. O sea, tú ya fuiste capaz de decirle que no, tú ya fuiste capaz como de hacer conciencia de que ya no quieres estar más con él. Ella ya era consciente que quería conocer a otro hombre, ella ya estaba abierta a salir, ya como que había avanzado mucho. El problema es que tú no te reconoces como lo que tú eres hoy. O sea, tú no eres capaz de verte sin ser, uno, la pareja de él, o dos, la que sufre por él. O sea, como que tú no te acuerdas de ti sin esa situación, pero fue porque llegaron tantos años que obviamente ella hace tantos años, pues obviamente era una chiquita, entonces obviamente no se iba a volver a reconocer como la chiquita que fue hace 1000 años, o sea, obviamente no, ya era otra mujer, diferente. Entonces, ella se quedó muy sorprendida y eso quedó así porque yo no se lo dije como a manera súper introspectiva. Yo lo tiré como un comentario al aire. Después al tiempo ella me dice, bueno, quedé pensando mucho en lo que me dijiste y ahí fue que yo realmente hablamos ya más como de manera interna y ya como que lo tomé súper y personal y ya le doy este consejo como que a mucha gente y te lo doy a ti hoy acá en este episodio y ella me dijo como que lo que pasa es que yo ya actuaba inconscientemente y con las cosas que yo les decía e internamente como la que ya lo superó, como la que ya no quería estar con él. Pero cuando yo tomaba alguna decisión consciente, yo no era capaz de evitar desde esa nueva versión mía. Claro, ella no era capaz de ser la mujer que ya no quería estar con él, la mujer que ya no le interesaba nada con él, que ya estaba abierta a otras cosas, pero era porque no se estaba tratando como su nueva identidad. Y esto nos pasa mucho, no solamente con las relaciones, sino con todo. Entonces, por ejemplo, tú eras una workaholic en tu trabajo anterior. A ti te encantaba trabajar, mejor dicho, te excedías, hacían lo que sea contigo y medio te pagaban y te trataban mal. Y tú llegas a un nuevo trabajo y te haces respetar y cambias, pero llega un punto donde es como aceptas otras cosas y dices, no, yo nada que mejoro, yo nada que cambio, pero es porque tú no eres capaz de reconocerte como la nueva persona que es capaz de poner límites laborales. O pasa también mucho en las relaciones, o pasan los proyectos, pasan absolutamente todo. Nos cuesta de manera consciente tratarnos como la nueva versión que somos de nosotros mismos, porque es muy difícil de creer que lo logramos, o porque estamos acostumbrados a la vieja identidad que todo el tiempo estuvo acompañándonos y que ya es como muy imposible no verla como nuestra realidad. Así que cuando empecé a tratarme como la Manuela que se transformó en el episodio anterior,
las cosas tangibles se empezaron a ver, se empezó a sentir diferente la vida y empezó a tomar mucho más sentido absolutamente todo. Así que te espero en el próximo episodio para que conozcas cómo se volvió toda esa transformación tangible, cómo tuvimos transformación interna, después hicimos ese puente para poder volverlo tangible, organizamos la energía, estructuramos un montón de cosas, aprendimos sobre la coherencia personal, que es súper importante, que ya es un mantra para mi vida, y cómo realmente lo volvimos una estructura, cómo lo volvimos una metodología, cómo lo volvimos algo que se pueda agarrar. Entonces, en el siguiente episodio te voy a dar métodos, tácticas mucho más tangibles que las de este episodio y el anterior para la serie de los 3. Y te invito a que si genuinamente tú te sientas identificada con mi historia, si tú genuinamente sientas que pasaste por un proceso de estos y que quieres un proceso que te ayude a transitar esto de una mejor manera, de una manera más profunda y no tengas que pasar por todos los años por los que yo pasé, te invito a que nos escribas volver a ti y literalmente hacemos que este proceso sea más que lindo para ti. Recuerda seguirnos como Bimel by Manu B en Instagram, en TikTok, en Instagram también me puedes encontrar como Manu Barrientos 28. Nuestro podcast es Viva y Bimel. ¡Amamos! Así que ya sabes, síguenos por Spotify, YouTube, Apple Podcast. Recuerda que siempre estamos acá los miércoles a las 7 p.m. para que tengamos tuyo esta cita donde conversamos, donde hablamos, y espero que si algo se te haya quedado en este episodio sea la coherencia, pero desde el reconocerte como tu nueva yo. Si vas a aprender algo de esto, quiero que sea esto porque genuinamente ya eres poderosa, ya has avanzado mucho, ya has construido mucho tu identidad, pero a veces no vivir desde esa coherencia de tu nueva yo es lo que lo complica, es lo que lo hace como si seré capaz o no puede ser, sí puede ser, sí eres capaz, sí vas por buen camino, es aprender a tratarnos desde nuestros nuevos yos. Así que bueno, gracias por estar hasta aquí. ¡Chao!